La vida de los seres vivos creo que nos apasiona a todos. Y cuando digo a todos, creo que a chicos y grandes por igual. Hoy en el siguiente video, vamos a aprender las relaciones interespecíficas, conceptos, ejemplos, conclusiones de este mundo sorprendente. Bienvenidos. Iniciamos mirando qué es una comunidad. La comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un área determinada. La estructura de una comunidad está determinada por la riqueza de especies, que es el número total de especies, y su diversidad, la cual depende de dos componentes, la riqueza de especies y la abundancia relativa, que es el número de cada especie sobre un total de individuos. ¿Qué es el hábitat? Es un espacio que presenta condiciones y componentes adecuados para que una especie pueda sobrevivir y reproducirse, es decir, para que pueda perpetuarse a través del tiempo. Al hablar de hábitat, tenemos que hablar igualmente de nicho ecológico. Hace referencia al total de recursos bióticos y abióticos empleados por una especie en el medio donde se encuentra. Se refiere al papel funcional de un organismo en la comunidad. ¿Cómo se relacionan hábitat y nicho ecológico? Estos dos términos están estrechamente relacionados, considerando que dentro de un mismo hábitat puedo encontrar individuos de diferentes especies, y cada especie va a presentar un nicho ecológico particular. Se llama relaciones interespecíficas a los distintos tipos de interacción que tienen lugar usualmente entre dos o más individuos de especies diferentes. Este tipo de relaciones se dan en el marco de un sistema determinado y generalmente tienen que ver con la satisfacción de las necesidades alimenticias o de otra naturaleza de al menos uno de los individuos involucrados. Como su nombre lo indica, este tipo de relaciones ocurren entre sujetos de especies distintas, pero un mismo ecosistema, es decir, que comparten hábitat. En ellos se diferencian de las relaciones intraespecíficas que se dan entre los individuos de una misma especie. Las relaciones interespecíficas pueden darse entre individuos de muy distinta naturaleza, incluido pertenecientes a reinos distintos de la vida, como pueden ser plantas y animales, por ejemplo. Y su clasificación dependerá de la naturaleza del vínculo establecido entre las dos especies, si es beneficioso para ambas, para una sola, o si causa daño a alguna de ellas. Las relaciones interespecíficas que se desarrollan entre los sistemas vivos son mutualismo, comensalismo, parasitismo, depredación y competencia por espacio. Miremos el comensalismo. Este tipo de relaciones resultan benéficas para uno de los dos individuos involucrados, llamado comensal, sin que dicho beneficio ocasione ningún tipo de daño o malestar al otro organismo. Esto está bien explicitado en el nombre del término, que proviene del latín cum mensa, o sea, compartir la mesa. Algunos ejemplos comunes de comensalismo son las rémoras, pequeños peces de agua salada capaces de adherirse a animales de mayor tamaño y mayor fortaleza, como los tiburones, para aprovechar su capacidad de nado veloz y desplazarse de un sitio a otro rápidamente. Otro ejemplo de comensalismo es apreciable entre los leones y las hienas u otras especies carroñeras del África. Las últimas esperan a que los primeros terminen de alimentarse de la cacería, para después aprovechar los restos abandonados de la presa. Miremos el mutualismo. El mutualismo es el tipo de relación entre especies o relación interespecífica en el cual los individuos involucrados obtienen un beneficio mutuo, o sea, se benefician ambos de su asociación. Este tipo de vínculo no ocasiona daños a ninguno. Las relaciones de mutualismo son muy importantes en las dinámicas ecológicas del medio ambiente, sobre todo en el incremento de la biodiversidad y el aprovechamiento máximo de los recursos naturales disponibles, así como los caminos que toma la evolución. Buenos ejemplos de mutualismo son la alimentación a base de pulgas y garrapatas de las aves que se suben al lomo de animales peludos como vacas, caballos o bueyes, aliviándolos de esta peste a cambio de una fuente constante de comida.
Otro buen ejemplo es la relación respetuosa que se da entre cierto tipo de peces voluminosos y una especie de crustáceos de pequeño tamaño, los cuales ingresan a su boca abierta para alimentarse de los restos de comida entre sus dientes, limpiándolos y recibiendo comida gratis. Simbiosis. Se trata de un grado muy estrecho de cooperación entre especies, tanto así que ambas llevan una vida conjunta en íntima asociación, a punto tal de resultar a menudo indiscernibles la una de la otra. Esta cooperación presenta generalmente beneficios para ambas, o al menos una, de las especies. Un ejemplo de una relación simbiótica es la que se da entre un hongo y una alga para constituir lo que comúnmente llamamos líquenes. El hongo brinda estructura y mantiene húmeda y nutrida al alga, quien a cambio sintetiza hidratos de carbono que lo alimentan. Otro ejemplo está entre las hormigas y acacias. Existe un tipo de hormigas que guardan una estrecha relación con las acacias, que son un tipo de árboles, mientras que las hormigas ejercen una protección contra parásitos y ciertos animales herbívoros. Las acacias dan refugio y alimento a las hormigas. Otro ejemplo entre las abejas y flores. Las abejas se alimentan del néctar de las flores, pero no es a cambio de nada. En esa operación, mediante contacto directo, queda adherido polen de la planta al cuerpo de la abeja, que será dispersado gracias a su capacidad de vuelo, facilitando así que la planta se reproduzca. Depredación. La depredación es un tipo de relación interespecífica que causa daño, la muerte, a una de las dos especies involucradas, ya que la otra se alimenta de ella, destruyendo y consumiendo sus tejidos. A la especie consumidora se le llama depredador o depredadora, y a la consumida se le conoce como presa. Existen en la naturaleza grandes y feroces depredadores, como los leones, las serpientes o las mantis religiosas, cada una en su respectivo ecosistema. Ellas se alimentan de gacelas, ratones o insectos, respectivamente, dándoles cacería y consumiendo su carne. Parasitismo. Esta relación interespecífica también causa daño a uno de los dos miembros involucrados, mientras que beneficia al otro. Es semejante en ese sentido a la depredación, solo que el daño no es masivo e inmediato, sino más lento y prolongado en el tiempo, en la medida en que la especie parasita consume fluidos o tejidos de la parasitada, la cual sufre las consecuencias. Así, podemos citar como ejemplos de ello a todas las especies de protozoarios, nematodos y bacterias que pueden infectar los intestinos del ser humano y otros animales semejantes, causándoles diarreas, imposibilidad para asimilar nutrientes y otros síntomas de enfermedad, mientras se reproducen y alimentan dentro de su cuerpo. Otro ejemplo lo constituyen los ectoparásitos, como pulgas, piojos o garrapatas, que se adhieren a la piel y succionan la sangre de los seres parasitados. Competencia. La competencia tiene lugar cuando dos especies se benefician de un mismo nicho, alimentándose de sus recursos o bien obteniendo algún tipo de bienestar, pero no pueden hacerlo al mismo tiempo ni de manera pacífica, así que deben luchar por el acceso al recurso y disuadir de alguna manera a la otra especie para que busque alguna otra fuente de alimento. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los animales compiten por territorio, tratando de controlar los recursos disponibles del suyo y de monopolizar el espacio, las presas disponibles, la luz solar, entre otras. Es el caso de dos plantas frente a una cantidad de luz solar limitada, o de dos especies de felinos selváticos luchando por establecer un coto de cacería en el que los demás no ingresen. El amensalismo es una relación biológica que se establece entre dos organismos en la que uno impide al otro que crezca y se desarrolle. En el amensalismo, el individuo que se ve perjudicado suele ser el de menor tamaño o el más débil.
mientras que el otro organismo ni siquiera registra su presencia. Esta relación es el resultado del instinto de supervivencia que tienen muchas especies y que se produce al momento en que un determinado organismo se instala en un hábitat. Una vez allí, se esfuerza para que otros individuos o especies no logren sobrevivir en el mismo espacio, lo que perjudica a estas otras especies. Por lo general, este instinto de supervivencia se produce a partir de la generación de sustancias tóxicas que provienen de microorganismos y que impiden que otras especies puedan desarrollarse en las zonas cercanas. Ejemplos de amensalismo: cuando las hojas de los pinos caen al suelo, su toxicidad impide que las semillas de la zona logren germinar. Los hongos se alimentan a partir de materia orgánica, es decir, absorben nutrientes de otras poblaciones a las que perjudican, debilitan o neutralizan. Un animal aplasta con sus patas las hierbas que crecen en su hábitat, y esto impide que el resto de las especies puedan valerse de ellas para alimentarse. Herbivorismo. Este tipo de interacción se refiere a la alimentación de un organismo basada en plantas o algas. Los herbívoros presentan, al igual que los depredadores, adaptaciones especializadas. Por ejemplo, órganos sensoriales que les permiten examinar las plantas antes de comerlas. Sistemas digestivos adaptados para procesar la vegetación. En las plantas encontramos como adaptaciones ecológicas la producción de toxinas, desarrollo de espinas. Ejemplos de herbivorismo: un conejo alimentándose de hierba, una cabra, vaca y un oso panda son ejemplos de animales herbívoros. Podemos concluir de este tema que existen muchas relaciones como el comensalismo, la competencia en la que los animales participan para su sobrevivencia, que una relación interespecífica es la interacción que tiene lugar en una comunidad entre dos o más individuos de especies diferentes dentro de un ecosistema, que estos tipos de relaciones tienen una gran influencia en la vida activa de los animales. Las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre especies diferentes de una comunidad.